Buenos días a todos. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por venir. Desde Adigital ha sido un placer poder organizar esta mesa. Como sabéis, presento rápidamente Adigital. Somos la Asociación de Economía Digital Española. Tenemos más de 500 asociados, tanto empresas extranjeras como españolas. Y hace año y medio, casi en marzo del año pasado, fundamos STEC, Asociación de Scale-Ups Españolas, para poner en valor que en España también tenemos empresas digitales potentes que están escalando sus negocios y tienen proyección a nivel internacional. Y por eso hemos montado esta mesa, que creo que va a ser muy interesante para conocer las fortalezas y oportunidades que tiene España y cómo estas empresas están digitalizando sectores tradicionales que a priori parecería que tiene de digital un sector, por ejemplo, inmobiliario, y creo que ellos nos lo van a poder contar. Empiezo rápidamente presentando a los participantes de esta mesa, que hemos titulado Palancas y factores de éxito en la digitalización del tejido productivo en España. En primer lugar tengo a Alberto ahí al final, Alberto González Calero, que es desde 2020 VP de Data en Cabify, la plataforma tecnológica de multimovilidad de referencia en España y América Latina. Alberto ha estado siempre vinculado a la gestión y tratamiento de datos en diversas empresas tecnológicas y ha formado parte del claustro de profesores del primer bootcamp de Data Analytics en Ironhack. Tengo también al lado de Alberto a Daniel Reviriego, que es IT Product y Data Lead de Clicalia Group, la PropTech líder en España que ha revolucionado el real estate a través de la tecnología y la transparencia. Y desde su posición, Daniel ejerce como enlace principal entre el departamento de IT y las diferentes áreas de negocio, definiendo y desarrollando la estrategia tecnológica de producto digital y de datos, factores esenciales para que Clicalia se haya convertido en el número 1 del sector en solo 5 años. Y por último, aquí a mi lado, a mi izquierda, tengo a Enrique Espinel, que es desde 2015 el director de operaciones de Civitatis, que seguro que todos conocéis y habéis usado en algún momento, compañía líder en distribución online de visitas guiadas, excursiones y actividades en español en los principales destinos del mundo. Más de 80.000 actividades en 150 países. Enrique ha ocupado otras posiciones comerciales y de marketing experimental en diversas cadenas hoteleras. Y bueno, habiendo contextualizado un poco esta mesa, creo que lo más interesante es escucharles, así que voy a ir con un par de preguntas para comenzar. Si os parece, comenzamos por ti, Enrique, y vamos peloteando. Por favor, podéis ir interrumpiéndoos, contestando, y bueno, si al final nos queda algo de hueco, igual podemos abrir alguna pregunta si tenéis, que va a ser muy interesante y seguro que surgen cosas. En primer lugar, ¿qué factores pensáis que deben darse para que un nuevo modelo de negocio de base tecnológica crezca y llegue a tener éxito de vuestras empresas? Es decir, que nos contéis un poco cuáles han sido las claves del éxito de vuestros negocios. También os voy a pedir que introduzcáis, aunque creo que todos conocen vuestras empresas, que introduzcáis un poco el modelo de negocio y expliquéis un poco mejor en qué consiste y qué es lo que realmente se ha digitalizado en vuestro sector. Y también una pregunta un poco más abierta, si veis que estos factores de éxito de vuestros negocios y digitalización deben aplicarse a la economía española en general para que sea innovadora y competitiva y aprovechemos esta oportunidad de ser hub digital europeo. Enrique, empiezo contigo. Una pregunta larga. Larga y complicada, puedo recordar en cualquier momento. Nada, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Los factores, pues para mí son claros, ¿no? Primero, tiene que haber una innovación tecnológica, tiene que haber un nicho, tiene que haber una buena estrategia, tiene que haber un equipo, un talento y financiación, ¿no? Nada nuevo, seguramente, pero eso aplicado a nuestro modelo, pues lo explico rápidamente. Civitatis es a día de hoy la plataforma líder a nivel mundial en reserva de actividades, visitas guiadas y tours en español en todo el mundo. Como has dicho, tenemos presencia en 150 países a nivel de actividades. Nuestros mercados principales son España y Latinoamérica principalmente, porque precisamente nuestro modelo de negocio es simplificar la reserva de actividades al público viajero hispanohablante. Lo que hemos hecho ha sido digitalizar la oferta de actividades que tradicionalmente ha existido y que tradicionalmente se ha reservado offline y cuando llegamos al destino. Nos preocupamos de reservar el vuelo, nos preocupamos de reservar el hotel, pero la parte más importante del viaje, lo que nos hace ir a un destino, realmente es lo que vamos a hacer allí. Esto está pues muy atomizado, ¿no? Porque al final son muchas microempresas las que forman este cajón desastre que llamamos servicios en destino, ¿no? Pueden ser visitas guiadas, puede ser un parque de atracciones, puede ser una cena
folclórica, puede ser cualquier cosa, ¿no? Al final tenemos más de 50 categorías y lo que hemos hecho, como digo, es simplificar toda esa oferta, hacer un marketplace en el que de una forma muy sencilla, con muy pocos clics, el viajero puede llenar su viaje de experiencias, ¿no? Entonces, todas esas empresas que tradicionalmente eran muy offline, poco a poco se han ido digitalizando, pero precisamente gracias a soluciones como la nuestra, pues permiten que toda la oferta esté visible y disponible para el viajero. Ya no tiene que estar buscando cuando llega allí, sino que de manera anticipada va a tener todas las facilidades, ¿no? Entonces, como marketplace, somos un marketplace curated, es decir, somos muy selectivos, cuidamos mucho lo que vamos a publicar en nuestro modelo y en base a eso hemos ido creciendo, ¿no? En el momento adecuado, con un nicho adecuado, que era el público hispanohablante, 600 millones de personas, es decir, el segundo mercado más grande a nivel de idioma del mundo y no había ninguna empresa centrada en esto. Una empresa española lo hemos hecho y estamos compitiendo a nivel global con TripAdvisor y con otras empresas muy fuertes, pero somos líderes en el mercado hispanohablante, como digo. Y entonces al final ha sido esa combinación, ¿no? De encontrar ese nicho, de tener una tecnología desarrollada aquí en España íntegramente. Y hemos ido siempre haciendo bootstrapping, es decir, reinvirtiendo todo con nuestros propios recursos hasta el año pasado, que dimos entrada por primera vez a un fondo, pero hemos estado 15 años solos, creciendo con nuestra propia a pulmón, digamos, y bueno, al final todos esos factores son los que a día de hoy pues, nos permiten aportar valor a todas esas empresas que, como digo, tenían que digitalizarse y no es tan sencillo, ¿no? Porque todas esas empresas muchas veces son, como digo, micropymes o incluso empresas unipersonales que son hombres orquesta o mujeres orquesta que tienen que hacer de todo y que al final llevar todo esto al mundo online no es tan evidente. Y si ya lo llevamos a otros mercados todavía menos digitales que España, pues más aún, ¿no? Entonces, bueno, esos son los criterios, los retos que hemos tenido y los que seguimos teniendo, ¿no? Para seguir creciendo. Creo que luego vamos a entrar un poco más en detalle, pero creo que como introducción está fenomenal, ¿no? Está fenomenal. Además, creo que también es importante resaltar aquí la parte que has comentado del efecto arrastre de otras empresas a las que también hay que digitalizarse, y creo que eso también es muy relevante a la hora de digitalizar todo el ecosistema, productivo. Sí. Al final evangelizar mucho y hacer entender a las empresas pues ese valor de estar presente en una plataforma que ya no solo lo va a ver el cliente final, sino tenemos todo un ecosistema, agencias de viaje, por ejemplo, que también compran en nuestra plataforma, aerolíneas, hoteles, que también se nutren de todo nuestro producto para ofrecérselo a sus clientes. Dile a una empresita de Cuenca que hace tours a pie que haga eso con sus propios recursos, ¿no? Entonces, estar en una plataforma que le facilita todo esto, que al final es un modelo de negocio de intermediación, al fondo, de comisionista, ¿no? No nos gusta llamarnos así porque aportamos mucho valor, pero al final el precio es el mismo el que encuentras allí que el que encuentras en nuestra plataforma, pero a cambio de una comisión vas a tener un alcance muy amplio y eso es el valor. Y además aprovechar y digitalizar al resto, que creo que es un poco también, aquí hemos hablado de digitalizar las pymes, 99,8% del tejido productivo español, que no nos cansamos de repetir, así que creo que es muy interesante. Daniel, por vuestra parte, creo que sois la empresa más joven aquí sentada. ¿Cuáles han sido estos factores del éxito de Clicalia? Bueno, como comentaba Enrique, yo creo que también hay que diferenciar mucho en los tres que estamos aquí hemos nacido digitales, ¿no? Entonces no es lo mismo implementar un modelo de negocio digital en una empresa que ya lo lleva en el ADN que en una empresa tradicional, digamos, que esa implantación de un modelo de negocio es bastante más complejo. Nosotros en Clicalia, como digo, nacimos digitales. Para los que no conozcan Clicalia, que espero que sean pocos, nosotros ofrecemos una experiencia 360 respecto a la experiencia inmobiliaria de nuestros clientes, ¿no? Desde la compra de viviendas, porque nosotros lo que hacemos es adquirir viviendas en 7 días. De esa manera también inyectamos liquidez en el mercado y lo que hacemos es devolver luego esas viviendas aportando un valor de reforma, de eficiencia energética, y acompañamos al cliente en todo ese proceso de compra de la vivienda y todos los servicios adicionales que se encuentra una persona cuando adquiere un piso, ¿no? Pues desde financiación hasta contratación de suministros, de seguros. Ahora hemos lanzado nuevas líneas de renovación, de renderización, etcétera, de personalización digital del piso en el proceso de compra. Entonces es una oferta 360. Nosotros nacimos hace 5 años y ahora mismo somos ya 1.500 empleados. Estamos en España, estamos en Portugal,
España somos PropTech número 1. El año pasado, por ejemplo, se entregaron cerca de 1.600 viviendas, que es una cifra ya muy considerable. Estamos en Portugal, estamos en México y estamos también en Francia. Y desde el punto de vista de implantar un modelo de negocio digital, sí que en Clicalia tenemos muy claro que el foco debe estar en crear y en entregar valor al cliente, ¿no? En todo ese proceso. Entonces, ahí hay una innovación, como decía Enrique, ¿no? Hay un proceso de innovación en todas estas fases del end-to-end del cliente, de la experiencia del cliente. Y luego, evidentemente, también hay que tener muy claro en un modelo de negocio, ¿no? Que esto es como que tampoco muchas veces no se habla, y hay que tener una estrategia muy clara de captura de valor, ¿no? Es decir, qué retorno, qué rentabilidad te da ese modelo de negocio, porque además en un modelo digitalizado también, como comentaba Enrique, ¿no? hay un modelo de costes y una inversión inicial que muchas veces es muy alta, ¿no? Y a nivel de implantación de un modelo de este tipo, pues hay que tener, lo que decía Enrique también, una estrategia muy clara, hay que saber muy bien, hay que tener un conocimiento muy claro de tu cliente, del sector competitivo y también de qué recursos y qué capacidades necesitas para implantar esto. No se trata de un uso de cómo utilizas la tecnología, ¿no? Sino también convertirte un poco en empresa tecnológica, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos tenido muy claro es ese modelo desde el principio: crear, entregar valor, capturar valor y tener también esa capa de cultura interna, ¿no? de empresa tecnológica y de capa de gestión que te permita explotar ese modelo, ¿no? El tema de la cultura de la empresa tecnológica creo que también es una cosa que impregna todas estos modelos de negocio, y creo que también se nota luego a la hora de generar valor y de innovar, que luego hablaremos también un poco de qué lugar ocupa esta innovación y cómo hay que enfocarla. Pero creo que es muy relevante y van saliendo cosas interesantes que creo que vais teniendo todos en común, a pesar que son sectores que creo que, si bien son complementarios, porque al final todo se acaba tocando, sois muy diferentes. Alberto, faltas tú por parte de Cabify. Cuéntanos vosotros lleváis más años que Clicalia. ¿Qué factores deben darse para que un nuevo modelo de negocio base tecnológica crezca y llegue a tener el éxito que ha tenido Cabify? Lo primero, rápidamente, como supongo que prácticamente todos conoceréis Cabify, aprovecho la oportunidad para contaros que Cabify no solo es una empresa de coches, no solo es una empresa de VTCs, también tenemos motos y también trabajamos con el taxi. No sé si luego tendremos más oportunidad para comentarlo, pero nosotros, Cabify, es una empresa de movilidad y siempre aprovecho todos los foros para recordarlo. Contestando a tu pregunta, nosotros hace 12 años que comenzamos y nos dimos cuenta que había un problema de movilidad en las ciudades importante. Hablaremos un poco también de sostenibilidad y supongo que si habéis sido usuarios de la movilidad de las ciudades hace 12 años, muchas veces moverse por la ciudad es complicado. A día de hoy sigue siendo complicado en algunos aspectos. También creo que podremos hablar de regulación. Pero nosotros detectamos que había un problema, y resolver un problema en las empresas que nosotros tenemos es vital. En Cabify vimos que había un problema de movilidad en las ciudades, cada vez hay más gente en las ciudades, cada vez la movilidad es más complicada, y encontramos una solución para resolverlo a través de tecnología y a través de datos. Y luego otra de las cosas que nos ha ayudado mucho como empresa es el equipo que tenemos. Hablaremos de formación, pero una de las cosas que he podido ver durante todo este tiempo es que en España, y estamos hoy en Madrid, hay muchísimo talento del de verdad, talento con capacidad para competir a nivel mundial. Muchas veces pensamos que en otros sitios tienen mejor talento y no es verdad. Yo trabajo con gente con muchísimo talento, soy usuario de Clicalia, o sea, he sido usuario de Clicalia. Tienen muchísimo talento, hay un montón de startups que están dentro de la digital que tienen muchísimo talento y no tenemos que envidiar a nadie de otros continentes. Esto también es importante y también aprovecho la oportunidad para reivindicarlo, porque es cierto que tenemos que mejorar la formación, pero la gente que tenemos es excepcional y puede competir a nivel mundial.
Es relevante este tema del talento que comentas, creo que también César lo ha comentado en la introducción. Una de las grandes oportunidades que tiene España es la formación, es la generación de talento, pero también la atracción de talento, quedarnos un poco con lo mejor de cada casa para conseguir innovar y traerlo a España para que España pueda competir mejor globalmente y crecer gracias a la tecnología en todos los sectores, ¿no? Que yo creo que es lo que está quedando patente, que al final la tecnología lo impregna todo y que las empresas tecnológicas pueden dedicarse a sectores, por ejemplo, la movilidad, que tradicionalmente lleva existiendo pues, desde que necesitamos transportarnos. También has hablado, Alberto, de cómo mejoráis a través de los datos. Creo que es muy relevante tener en cuenta el poder del dato, la economía del dato, España el país del dato, oportunidades, fortalezas. Aquí además cuando os he presentado tenemos a dos personas que lideran los departamentos de datos, tanto en Clicaria como en Cabify. Empiezo esta vez contigo, Alberto, aunque ahora de repente tomes mucho la palabra. Al final vosotros como empresas, las tres, sois organización data-driven, es decir, regidas por los datos para estar innovando, mejorando. También ha sido un punto común todo lo que habéis comentado de claves del éxito, encontrar un nicho de mercado, encontrar una necesidad. Entiendo que esta generación de datos continua os hace estar generando y detectando necesidades todo el rato que os ayudan a mejorar vuestros modelos de negocio, también escalarlos y, por qué no, diversificarlos si veis que hay huecos donde todavía no habéis llegado. Entonces, os quería preguntar en este sentido, ser una organización data-driven con una interconexión avanzada de datos e información, ¿qué os aporta? ¿Qué significa para vosotros en términos de competitividad? ¿Cómo os ayuda? En el caso de Cabify es lo que nos permite competir y ofrecer servicios superiores. Para que os hagáis una idea, nuestros conductores están emitiendo cada 5 segundos lo que nosotros llamamos miguitas de pan, la posición del vehículo, y nosotros ya tenemos la capacidad, por la densidad que tenemos la capacidad de poder pintar las ciudades, el pulso de las ciudades, el cómo se mueven los vehículos dentro de la ciudad, qué zonas están más congestionadas, en qué días, en qué momentos en concreto. Y con toda esa información, nosotros lo que hacemos es construir servicios que sean lo más ajustados a las necesidades de nuestros pasajeros y de nuestros conductores, porque en el fondo no dejamos de ser un marketplace. Si yo fuese un pasajero, a mí me encantaría viajar por cero, y si yo fuese un conductor, a mí me gustaría ganar lo máximo posible. Entonces, con toda esa información que nosotros tenemos, lo que buscamos es equilibrar ambas partes para poder ofrecer un servicio de calidad y de seguridad. En términos de datos, nosotros trabajamos mucho este tipo de problemas. Y bueno, si quieres luego volvemos con esta sí, y así abrimos a los demás. Fenomenal. Enrique, vosotros, por vuestra parte en Civitatis, ¿qué significa todo este tema de los datos en temas de competitividad? Bueno, en primer lugar, ser data-driven creo que tampoco es algo diferenciador hoy en día. Creo que cualquier empresa tiene que basarse en datos para poder tener cierto éxito, y es lo que tratamos de hacer nosotros a todos los niveles. Decidir en base a datos, al fin y al cabo, ¿no? Y eso aplica a todo, a la estrategia de producto. Cuando hemos dicho antes, tenemos 80.000 productos. Todas las semanas incorporamos unos 200 actividades nuevas que hacer en el mundo. Tenemos que estar permanentemente evaluando la calidad. Tenemos 1000 indicadores que tenemos que cuidar para que ese catálogo sea el idóneo para nuestros clientes. Cuando decimos que somos curated, significa eso, ¿no? Que trabajamos mucho el dato para saber qué ofrecer a nuestros clientes, para personalizar, para mejorar la oferta, para hacer estrategias avanzadas de marketing, para evolucionar nuestro propio producto, la usabilidad de nuestra plataforma, de nuestras herramientas, de nuestras apps. Al fin y al cabo, es tratar de manejar todos esos datos que nos dan nuestros 10 millones de viajeros que tenemos anuales para al fin y al cabo seguir evolucionando y ser mejores, ¿no? Pero bueno, al final es optimizar, ser eficientes, llevarlo incluso a los procesos internos, ¿no? Evaluar permanentemente la mejora continua basada en datos objetivos. Es así de simple, pero es algo que tenemos un poco en el ADN y tratamos de que las decisiones no sean basadas en opiniones, sino en datos, en test, en pruebas, análisis, en research, y eso es. Y la relación con el aumento de competitividad es clara, ¿no? El buen manejo de datos. Imprescindible, yo lo diría. Sí. ¿Y por vuestra parte, Daniel?
Me resulta curioso lo que dice Enrique, que estoy de acuerdo totalmente, ¿no? Lo de que ya ser data driven ya no es diferenciador. Yo el otro día leí un artículo que decían, no sé dónde fue, que ya el dato no es el activo clave de las empresas, sino ya es el algoritmo, ¿no? O sea, que esto ya va demasiado rápido, yo creo que excesivamente rápido, pero el dato sí, el dato es clave. El dato es clave y nosotros en Clicalia lo que sí que hemos hecho es integrar el dato en cualquier interacción que tenemos con el cliente, en cualquier proceso de operación externa o interna que tenemos y en cualquier proceso también de decisión, ¿no? Desde el punto de vista de negocio. Y ahí sí que es muy importante la calidad, no tanto el volumen del dato que integras, sino la calidad del dato que integras. Si integras un dato de baja calidad o que no es correcto en el contexto que estás analizando, al final vas a hacer un análisis equivocado y vas a tomar decisiones incorrectas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Clicalia, para nosotros es clave, o ha sido clave a la hora de escalar y de crecer, ¿no? Es imposible escalar de la forma que lo hemos hecho y en distintos mercados sin una gestión del dato. Es muy importante a la hora de lo que decía antes, ¿no? de entregar valor al cliente. Es decir, nosotros estamos muy cerca del cliente y recopilando continuamente información del cliente durante toda la parte durante todo el funnel o todo su ciclo de vida para mejorar su experiencia y para hacerle una oferta de servicios diferenciadora. A nivel interno es clave, decías, del tema de la competitividad, ¿no? O sea, mejorar el rendimiento de todo el negocio y de todas las operaciones a nivel de eficiencia y de ahorro de costes es clave. Y a nivel de retorno también hay que ver la inversión en el dato. Nosotros desde Clicalia no la vemos como una iniciativa en la que hay que estar, una iniciativa tecnológica, sino que tiene que tener un retorno claro. Entonces, cualquier inversión que hacemos en dato va orientada a aportar un valor y a que tenga un retorno. Y también, hablaba también, yo no sé si era Alberto o Enrique, del tema de la estrategia, ¿no? Al final tienes que tener una estrategia muy clara a nivel de dato. Hablaba antes de lo del tema de los algoritmos, pues igual hay un mantra como muy utilizado, ¿no? Del tema de equivocarte, que está muy bien. Somos scale-ups, somos flexibles, somos ágiles, tomamos decisiones, corregimos. Pero bueno, si tienes una estrategia desde el principio clara y bien enfocada, pues te equivocarás menos, ¿no? Entonces, ahí también a nivel de datos es muy importante tener esa estrategia muy clara. Internamente, al final, lo importante es lo que decía, es romper silos de información dentro de la organización, alinear la calidad del dato, centrar al negocio en el negocio, es decir, que las áreas de negocio no estén tan preocupadas por la gestión de ese dato, sino que se centren en analizar el negocio y es absolutamente clave. Luego, también es muy importante, decía el tema del algoritmo, ¿no? Porque tener esa estrategia de datos y esa arquitectura de datos es el cimiento que necesitas luego para implantar herramientas más avanzadas, y ahí es donde entramos ya en temas de inteligencia artificial, etcétera. Nosotros en Clicalia sí que utilizamos la inteligencia artificial para un caso de uso muy específico, que es la valoración de activos. Es decir, nosotros compramos una vivienda en 7 días porque tenemos por detrás una parte analítica de datos y de valoración automática de activos que está alimentada de fuentes tanto internas como externas, pero no puedes hacer eso si no tienes los cimientos de una buena estrategia y una buena arquitectura de datos por debajo, ¿no? Entonces es el cimiento clave. Y Alberto, por favor, sí, interactúa con total libertad. Aprovechando que hablamos de arquitectura de datos, quería contar algo que a lo mejor es muy útil para vuestras empresas. Nosotros en Cabify tenemos como 2 niveles de acceso a la información principales, y creo que esto es una cosa que nos hace bastante innovadores. Prácticamente cualquier empleado de Cabify tiene acceso a un montón de fuentes de datos que ya están integradas, ya están preparadas, ya están perfectamente curadas para arrastrar filas y columnas y empezar a hacer sus propios análisis, ¿vale? También es importante que penséis que Cabify es un nativo digital, entonces prácticamente todos sus empleados tienen habilidades analíticas muy fuertes. Da igual el departamento, desde los equipos de finanzas, pasando por marketing, por operaciones, todos deben tener unas habilidades analíticas fuertes. Y nosotros les suministramos datos, de tal manera que cualquier empleado de Cabify, sea del equipo de datos o no,
puede estar tomando decisiones para su propio beneficio. Y luego nosotros hablábamos de inteligencia artificial. Luego nosotros tenemos como una capa superior, que no sería, digamos, esa parte de autoconsumo, de autoservicio, donde o bien a través de analítica de datos ponemos analistas especialistas a hacer todo tipo de análisis, o bien a través de científicos de datos lo que estamos haciendo es construir todos esos algoritmos que o bien pueden apoyar a la toma de decisiones o incluso pueden convertirse en decisores automáticos. Y bajo esas dos formas de operar estamos consiguiendo ser muy, muy disruptivos. Cuando alguien entra a Cabify, tiene toda esa información disponible y puede empezar a operar muy, muy rápido. Y además se va actualizando, en algunos casos en tiempo real, en algunos casos 2 veces, 3 veces, 4 veces, 6 veces al día. No, iba a decir que para nosotros precisamente ese es un reto bastante grande. Quiero decir, ojalá todo nuestro equipo tuviese capacidades avanzadas de analítica de datos. O sea, creo que en general las empresas están muy lejos de eso y es clave lo que decíais de alinear todos los datos, romper esos hilos, pero nosotros, a pesar de ser digitales, a pesar de todo, es verdad que a la hora de la verdad cuesta mucho. Eso es una realidad en la que trabajamos y tratamos de evitar, pero sin duda hay mucho que hacer por ahí. Y hay otra cosa que antes no comentaba relacionada a los datos, que es cómo nos ayuda a nosotros a hacer nuestras previsiones, a adelantarnos, ¿no? Al final estamos en un contexto, en turismo hablo, saturación, justo lo contrario de hace 3 años, ¿no? Ahora el reto es el contrario, ¿no? Que está sobresaturado el turismo en muchos destinos y utilizar los datos adecuadamente nos ayuda a adelantarnos y a hacer previsiones y a trabajar junto con nuestros partners, tanto los que operan los tours como partners que luego distribuyen, para alinear un poco esa expectativa o esa oferta y esa demanda y al fin y al cabo pues tener más capacidad. Entonces creo que eso también es un factor clave, en el que al fin y al cabo estamos facilitando nuestros datos, no los monetizamos, les facilitamos parte de los datos para que esas empresas que son partners nuestras sean más eficientes a su vez. Creo que además hemos empezado a hablar de datos más de forma más específica, pero han confluido muchas cosas que ya estábamos hablando. Tema de una cultura empresarial, tema que al final toda la necesidad de que toda la plantilla esté impregnada con esta cultura de análisis de datos, bueno, al final la necesidad de formación, ¿no? También que comentabas, Enrique, sería lo ideal, pero tenemos que trabajar en ello. Entonces, bueno, creo que confluye talento, cultura empresarial. Hemos ido hablando un poco todo esto. Quería lanzar una pregunta, esto me vais a permitir porque es de formación profesional, tema de regulación. Estamos hablando de innovación, estamos hablando de cultura empresarial, estamos hablando de las bondades, las claves del éxito, cómo digitalizar rápido, cómo escalar, pero al final estamos en la Unión Europea. En la Unión Europea estamos regulando, lo llamamos, en digital lo llamamos tsunami legislativo, creo que no solo en digital. Y vemos que hay un montonazo de regulación que va a llegar, y además tanto a nivel horizontal y vertical, y que va a impactar en los negocios. Por ejemplo, también hay tanto a nivel de movilidad como a nivel turístico como a nivel de datos. En este caso os quería lanzar la pregunta por tema de datos, pero sentiros libres de llevarlo a otros aspectos. ¿Cómo os impactan estas nuevas normativas? Por ejemplo, ahora hablábamos de datos, de compartir datos. Tenemos la regulación de gobernanza de datos que impactará en el intercambio seguro de datos, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo os impacta esto a la hora de promover nuevos modelos de negocio y desarrollar nuevos productos y servicios digitales, ya que el manejo del dato es tan relevante? Si os parece, empiezo contigo, Daniel. Sí, a ver, yo creo que ahí estaremos los tres de acuerdo, que al final, cuando hablamos de regulación, ¿no? Al final las empresas lo que queremos siempre es que haya una regulación clara, ¿no? Entonces, a nivel de todo lo que es gobernanza y gestión de datos, sí que es cierto que a nivel interno sí que es un proceso crítico y es un proceso que tiene un coste alto. Entonces sí que necesitamos una normativa clara en ese sentido. Nosotros en Clicalia, por ejemplo, desde el día 1 siempre hemos estado muy concienciados en la importancia de la gobernanza del dato, de que el uso del dato tanto interno como de terceros o como de clientes cumpla toda la regulación y no haya riesgos en ese sentido. Pero ahí yo creo que lo que podemos demandar un poco es que antes César comentaba, ¿no? Que en este caso desde la Unión Europea o a nivel nacional, por los agentes públicos, sí que haya una normativa muy clara en cuanto a
a la gobernanza del dato y al intercambio de datos, ¿no? Tanto entre empresas como particulares o incluso con administración pública. Ahí sí que es cierto que hay cierta desfragmentación del dato, ¿no? A la hora de acceder, por ejemplo, en un sector como el nuestro, que es el real estate, sí que es cierto que hay mucha información que puede ayudar a las empresas a dinamizar el mercado. Entonces ahí sí que es interesante profundizar en iniciativas que faciliten ese intercambio del dato, que automaticen todos los procesos que necesitamos para internamente construir nuestro modelo, construir nuestra propuesta de valor y que el mercado al final se dinamice, que es lo importante, ¿no? Pero es normativa, es claridad y es fomentar el intercambio y la automatización de una forma segura y fiable. Alberto, tú antes habías señalado la regulación, por eso me he permitido recoger ese guante. Cuéntanos cómo lo veis desde Cabify. Vale. Lo primero, o sea, dos líneas en cuanto a la regulación. Lo primero, estaréis viendo constantemente cómo las startups están buscando su espacio para existir. Básicamente lo que están buscando es el éxito de su empresa. Entonces, es bastante, y muchas de ellas no consiguen sobrevivir. Así que lo primero que pediríamos nosotros sería el seguir apoyando en términos de financiación, ¿vale? Esto es lo primero. Contamos el caso de éxito de Cabify, que tiene más de 1000 empleados, está en 8 países, pero un montón de gente se ha quedado por el camino, algunos de ellos con ideas increíbles. Y entonces no puede ser un problema de financiación, de acceso a la financiación. Lo que os contaba al principio, a España no le falta nada, no le falta talento, debería tener los medios suficientes para poder apoyar a este tipo de empresas. Y la próxima empresa grande del mundo, por no mencionar a ninguna en concreto, pero todos os hacéis una idea de cuáles son las empresas más grandes del mundo, no veo por qué no podría ser española. Y luego, en cuanto a términos de regulación más dura, en Cabify estamos muy a favor de que se regulen las cosas. O sea, las cosas tienen que tener un orden. Y yo, por ejemplo, estoy bastante orgulloso de ser europeo, donde tiene una política y unas garantías que permite que los europeos estemos con un bienestar muy razonable. ¿Qué ocurre? Que tenemos que buscar un equilibrio. Esto no puede ser un péndulo entre ser muy proteccionista o ser extremadamente laxo en la regulación. Tenemos que buscar un punto en común, y ese punto en común se tiene que buscar con todos los actores. Aquí estamos representados tres empresas que tenemos posiblemente en algunos aspectos visiones distintas, y cuando se construye la regulación se debería construir la regulación absolutamente con todos los actores, con los actores tradicionales de todos los ámbitos, con los nuevos actores como nosotros. Esto es muy importante. Nosotros estamos siempre disponibles para estar en cualquier mesa, en cualquier conversación, con cualquier organismo público. De hecho, no sé si lo sabéis, pero nosotros colaboramos con todas las administraciones públicas, tanto por obligación como muchas veces por oportunidad. En algunos mercados nos ocurre, por ejemplo, en Perú, hemos encontrado oportunidades donde el transporte público no está llegando a ser lo suficientemente eficiente que debería ser, y esta información la estamos compartiendo directamente con la administración pública. Por lo que os contaba, nosotros vemos las ciudades, vemos el pulso de la ciudad, vemos cómo se mueven, y nosotros estamos compartiendo esa información. Pero no solo somos una fuente de datos, que esto también es importante. Nosotros tenemos mucha visión de cómo mejorar a las ciudades, y deberíamos estar en las conversaciones también. Sí, has hablado mucho de colaboración público-privada. Creo que en Adigital, como asociación empresarial, defendemos mucho ese enfoque, que se cuente con nosotros, una regulación inteligente y que se entienda también lo que se está regulando. Al final estamos en modelos de negocio muy disruptivos, y muchas veces el problema es de incluso incomprensión del modelo o de todas las oportunidades que tiene. Se nos va acabando el tiempo, entonces, si os parece, voy a cerrar con una pregunta más general y también un poco pensando en este enfoque de colaboración público-privada y de qué puede aprender lo público de lo privado, y de estos tres grandes ejemplos de empresas punteras que son líderes en España y a nivel global, y que han conseguido digitalizar
sectores más tradicionales, os quería preguntar qué lugar ocupa la innovación cuando hablamos del desarrollo de economía digital. ¿Qué lugar debería ocupar cuando hablamos de que hay que digitalizar el PIB, de que tenemos un objetivo del 40% para dentro de 7 años? ¿Qué lugar debería y qué oportunidades tiene España y también Madrid para convertirse en el país del dato y en un hub de servicios digitales? Es decir, en generar y crear más empresas como vosotros. Si te parece, empiezo contigo, Enrique. Bueno, país del dato es muy relativo, ¿no? Creo que no hay ningún país del dato. O sea, somos el país del turismo, eso sí. pero bueno, sí, hay todas las oportunidades que hemos comentado, ¿no? Yo creo que, al fin y al cabo, la innovación, de nuevo, es un concepto muy amplio y se aplica muy bien a cada una de las empresas que aquí estamos representadas. Ya hemos dicho cómo trabajamos esto, cómo permanentemente estamos reinventándonos, cómo estamos evolucionando, añadiendo verticales dentro, en nuestro caso, de la comercialización de actividades, que parece algo simple. Al final hay muchas formas de hacerlo y de mejorarlo para que sea sencillo, que al final es nuestro objetivo, ¿no? Relacionado además con lo de la regulación que hablabais antes, en nuestro caso no hay que olvidarse que somos una empresa global. Entonces, muchas veces es verdad que en Europa pues va muy avanzado en ciertas cosas y si estamos igual que mis compañeros, pues muy a favor de que esté regulado y que al final eso pues garantiza una base que es buena, pero a la vez nosotros competimos con una empresa que es americana, por ejemplo, ¿no? Y que ciertas limitaciones que nosotros tenemos ellos no la van a tener. Entonces eso puede llegar a restar competitividad en algunos sentidos, ¿no? Pero fuera de eso, pues lo que ya se está haciendo, ¿no? Apostar por la infraestructura, el talento, aunque ahí tengo también algo que decir, ¿no? Es verdad que hay buen talento en España, sí, cuando hablamos de tecnología, sí, sin duda, y todo el mundo lo reconoce así, pero muchas veces estamos pensando en temas muy tecnológicos de desarrollo, de infraestructuras, etcétera, pero en el mundo digital hay muchas otras profesiones o skills que hay que tener y que es muy difícil encontrar, ¿no? A la hora de la verdad. Cuando encuentras, a lo mejor, cuando te centras, por ejemplo, en el negocio puro, ¿no? De nosotros, turismo, empiezas a buscar talento específico de lo que es el producto de turismo, no de la plataforma y del desarrollo, etcétera. Y realmente el conocimiento de datos, el conocimiento de plataformas de marketplace y tal, es casi inexistente. De hecho, decimos, no, ni siquiera vamos a buscarlo, vamos directamente a formar a la gente que tenga una base que sea más sectorial y lo desarrollamos nosotros. Pero vamos, coincido en que tenemos muchos factores para que lo que ya es evidente, ¿no? Con todas las empresas que hay de éxito, scale-ups, etcétera, se siga potenciando y sigamos siendo referente. No sé si alguno más queréis añadir, si no... Yo quería también aprovechar para hacer un poco más de énfasis sobre el tema de talento. En Madrid hay 6 universidades públicas, otras tantas privadas. Este partido lo tenemos que ganar. Yo creo que queda claro. Yo estudié en una universidad pública, he dado clases en una universidad privada. En mis equipos hay ingenieros, pero también hay gente de administración y dirección de empresas, hay economistas, tengo en mis equipos de ciencia de datos incluso biólogos, psicólogos. Yo creo que casi es más algo cultural, que nos lo creamos nosotros, que podemos competir y un poco empezar a trabajar duro con ello. Parte del temario se está modernizando, hay muchos grados nuevos que están saliendo, pero hace falta ambición, hace falta hambre. Hay que mantener el core de la universidad, pero hay que ir más. Hay que dar la oportunidad también para que los profesionales vayamos más a la universidad para poder hacer toda esa combinación. La figura del profesor asociado, no sé si lo conocéis, pero se queda corto. Hay muchísimas oportunidades y es una cuestión de ambición, de que nos sentemos, de que pensemos que ¿por qué no el próximo gigante tecnológico no es español? Bueno, pues no sé si hay alguna duda, pregunta por el público. Nos quedan 2 minutos. Y si no cerramos, bueno, yo creo que teníamos un reto en esta mesa, que era hablar de las palancas y factores de éxito en la digitalización del tejido productivo en España. Yo me quedo con tener una estrategia clara
basada, por supuesto, en datos. El tema del talento, creo que no hemos buscado que saliese, pero ha salido en repetidas ocasiones. Formación, talento, también quizá necesidad de actualizar los currículums públicos, pero también, oye, el formar desde la empresa, que al final esto va muy rápido y es necesario también hacerlo a veces desde dentro, la cultura empresarial y, por supuesto, la inversión en todo este tejido productivo. Pues muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer y espero que os haya resultado interesante.